Hola queridos amigos del radar de bobinas y bits. Hoy vamos a analizar una película que también tuvo su remake. Y bueno, yo creo que ya muchos la conocen, ¿no? Fue la de 13 fantasmas. Vamos a analizar y hacer una comparación a la película original de 1960 y su remake del 2001. De igual manera vamos a revisar cuáles fueron sus aciertos y errores de cada una. Y también alguna experiencia personal que tuve con la película. Bueno, vamos a revisar la película no con un enfoque en los efectos especiales, porque va a ser obvio que los efectos especiales de esa época de los años 60 no se pueden comparar con los del 2001. Hay prácticamente 40 años de diferencia. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de lógica y sentido común en cuanto a ese aspecto. Vamos a darle un enfoque en cuanto al argumento, al ritmo también de la película, porque sí cambia mucho. Y bueno, sí cambia, ¿no? No es mucha la diferencia en cuanto a la sinopsis. Son pequeñas diferencias, pero el ritmo sí es bastante diferente. Mira, como vamos a tomar una serie que me gusta mucho, es La Dimensión Desconocida, tanto en su edición del 59 y también de los 80. El capítulo que les hablo, nos vamos a desviar un poquito del tema, es de Terror a 20.000 pies. Este fue transmitido en 1963 y luego, bueno, con la película que vino en el 83 se hizo un remake de este capítulo. Dentro de la película son, me parece, 4 historias, me acuerdo. Y bueno, obviamente los efectos especiales son superiores los del 83. Eso no hay ningún tipo ni de comparación y sería bobo compararlo, ¿no? Por los avances tecnológicos. Pero hay una diferencia. En la de 1983 me parece que el ritmo y las situaciones de este caso son mejores que las del 63. No sé si recuerden de este caso que fue de un hombre que estaba en un avión, iba con su esposa y ve por la ventanilla del avión un monstruo que está destrozando el avión. Entonces él empieza a entrar en pánico y bueno, no hay una persona que le pueda creer, ¿no? Esta situación que está viviendo. La de los 60 me parece que es como un poco las actuaciones un poco extrañas en la del 63. El personaje en momentos parece, en lugar de asustado, enfermo del estómago, no sé. Cuando se empieza a asomar por la ventana dicho monstruo, no le creo, o sea, es la mejor, ¿no? También la forma de actuar en esos tiempos no era pues la más adecuada, o no era la más adecuada para el terror. Y bueno, en la del 83 es un gran cambio brutal en cuanto a actuaciones. Este personaje principal del hombre en el avión es interpretado por John Linwood. Y bueno, es un tremendo actor, ¿no? Se puede sentir su locura, su terror, sus expresiones. Y bueno, para no desviarnos del tema, vamos a darle un enfoque hacia los 13 fantasmas del 63 y la del 2001. Vamos a empezar. Va a haber muchos spoilers, sobre aviso no hay engaño. Esto es un análisis más que nada de las dos y comparación también igual de las dos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que va a haber spoilers, obviamente, y esto es para las personas que no vieron ninguna de las dos versiones, o bien alguna de ellas. Yo creo que por la edad de las personas, la mayoría vio la del 2001 y no la de los 60, ¿no? La diferencia más palpable entre una y otra es la violencia, el gore que se maneja. Aquí en la de 1960 prácticamente no existe. Te dan a entender solamente las desvivisiones. Y bueno, no hay como cosa explícita, ¿no? Se aparecen los fantasmas, pero pues nada, ¿no? No hay ese nivel de violencia. Se me hace muy parecido a un capítulo de la Dimensión Desconocida, igual, esta película de 13 fantasmas, la clásica. Pero sí se me hace muy llamativa, muy interesantes. Creo que un poquito más interesante los fantasmas de esta película que las del 2001. Los del 2001 se pueden ver brutales y todo, pero la historia detrás de ellos se me hizo más interesante, más
hilarante, por así decirlo, que son igual 13 fantasmas. Me acuerdo que uno es cabeza flotante, es una cabeza flotante, o sea, es una aparición que solamente aparece una cabeza calva, también la mujer colgante. Y pero uno de los fantasmas más interesantes, más llamativos, me acuerdo que es Emilio, creo que es Emilio, me parece es el chef. Y es un chef italiano que fue en vida. La esposa infiel, su esposa infiel y el amante de su esposa, o sea, los tres fantasmas están ahí conviviendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la historia de ellos? Bueno, de Emilio era un chef, un día llegó a su casa y encontró a su esposa con el amante, ¿no? Y bueno, este tenía en alcance un cuchillo de carnicero y ya se imaginarán, ¿no? Cómo terminó el asunto. Emilio me parece que fue ultimado por los policías cuando llegaron al lugar de este hecho. Lo ultimaron y se hizo también un fantasma, ¿no? Y bueno, después de muerto, tiene que ver a su esposa infiel y al Sancho, ¿no? Imagínense, ¿no? Peor que el infierno. Recuerdo también otro fantasma que es un león de circo. El león es un fantasma y su domador. O sea, el domador trabajaba con el león en el circo, se metía su cabeza dentro de su boca de león y el león obviamente no mordía, ¿no? Un día pues se le ocurrió al león pues voy a darle una mordidita, una probadita a mi domador y pues acabó con él. Y después no te explican por qué el león que se convirtió en fantasma, pero pues es obvio, ¿no? En este tipo de incidentes pues llega la policía y pues acaba con el animal. Aquí el villano principal no es Cyrus, es el abogado. En la de 1960 es el abogado de la familia. Aquí se llama, se apellidan Sorba, la familia Sorba. Y bueno, es el villano principal de la película. Él ultimó al hijo de Cyrus. Y después eliminan a Benjamín, el abogado, y él es el 13º fantasma, ¿no? Algo que se me hizo muy interesante es que esta película fue pionera en utilizar gafas especiales para ver los fantasmas. Y algunos de los fantasmas, como el hombre quemado, ese solamente era un esqueleto, ¿no? Como con unas llamas dibujado de manera muy rudimentaria de color rojo. Pero si te ponías las gafas en el cine podías verlo, ¿no? Era como que la gran innovación de esta película. De esas gafas de cartón con un lente rojo y otro lente azul. Es algo que no se había visto, ¿no? Y llegando al 13º fantasma, pues la casa es normal, o sea, la casa de 1960 es una casa normal. Y llegando al 13º fantasma, que es Benjamín el abogado, todos son liberados y empiezan a atacar a la familia, ¿no? Y también es importante decir que la película tuvo como director al gran William Castle, que como director es pues igual uno de los pioneros en el cine de horror, de terror, y fue director de muchísimas películas. La trama es interesante, pero el ritmo, como se les había mencionado, es un poco lento, como en cambio del remake, ¿no? Es la verdad, o sea, el cine de los años 60 se hacía de manera muy diferente a como se hace el día de hoy. Y bueno, es como aquí la trama del 2001 es del remake, es empezar luego, ¿no? Con la violencia, con los fantasmas, se ve en la primera escena se ve el principal fantasma, o sea, y antes no, o sea, antes era como cocinar algo a fuego lento, ¿no? Si se va dando y al final es una gran revelación, ¿no? Es una acción más dinámica en el remake. También los jump scares se manejan aquí en el remake, cosa que en los 60 pues prácticamente no se daba mucho estos jump scares. Es más como suspenso, se pueden ver los fantasmas como los de Emilio, su esposa y el amante, o el león y el domador, pero no, estos fantasmas aparecen sí caracterizados, pero pues no tienen sangre, no tienen cosas, ¿no? Sí,
es un poco más suavizado, ¿no? En la clásica también se muestra, me acuerdo, un fantasma, que es el verdugo, creo que solamente es una cabeza de un hacha. Y bueno, es una experiencia, ¿no? Que yo tuve hace muchos años. Aquí en la casa donde vivía rentaba una señora que era pues violentada por su esposo. Esto es real, esto es real. Yo la conocí, no voy a decir su nombre por obvias razones, pero bueno, esta mujer pues la maltrataba, la humillaba, le era infiel. Y en una ocasión se enteró algo de una infidelidad de su esposo y la señora tuvo un infarto, ¿no? Entonces pues la señora falleció. Fue algo muy triste, falleció por la impresión de esa infidelidad, porque era una persona muy cercana a esta señora. Y y bueno, después que falleció un día, había un patio grande donde existían unos tendederos y yo vi las piernas de esa señora, ¿no? Entre los tendederos yo vi las piernas de la señora, solamente no el cuerpo, no ella, solamente vi las piernas y se desaparecieron en un segundo, ¿no? Cuando vi esta película años después, pues me impresionó, ¿no? Ese fantasma del que solamente desaparece la cabeza y unos brazos sosteniendo el hacha, ¿no? Y también he visto fotos paranormales, algunas son truqueadas, algunas no tienen explicación, no voy a decir que son reales, pero siempre solamente aparecen a veces partes del cuerpo de la persona, ¿no? Ya cuando es como una manifestación solamente aparece medio cuerpo, el cuerpo de la cintura para arriba o la cara nada más, o solamente es algo que me impresionó, ¿no? Y bueno, esta película me lo recordó. Bueno, tomando la película, esta este remake, en el villano principal es Cyrus, no el abogado Ben. El abogado Ben es eliminado por la misma casa. Una puerta lo parte como jamón y rápidamente es eliminado, ¿no? No tiene ninguna importancia en esta adaptación. Y esta casa lo hicieron como si fuera un portal. Esta casa del remake es una casa que parece más como un museo. Es toda de vidrio y acero. Todas las habitaciones se ven, todas las paredes son de vidrio, de cristal, con unas escrituras que supuestamente son las que no permiten que se salgan los fantasmas ni puedan cruzar estos cristales, ¿no? Es algo que me gustó mucho. Y en medio, en el sótano, hay una maquinaria que es el portal al infierno, ¿no? Esto creo que también se manejó de manera muy interesante. Y bueno, no se ve todo, no, en esta casa no se tiene ninguna privacidad. Aquí Cyrus es el dueño de la casa, él finge su muerte y después Cyrus es un hombre pues muy rico y se aprovecha de su propia familia, que se llama Críticos. Aquí en esta adaptación es Críticos, no Sorba, es Críticos. Me parece que suena como a un apellido griego, ¿no? Esta adaptación. El 12º fantasma es bueno, les voy a explicar. La familia de la cual se aprovecha, que es su propia familia, bueno, se la está pasando muy mal económicamente, no tiene para vivir en un lugar digno, y su esposa falleció en un incendio, ¿no? Pues ya te explican después que el 12º fantasma es la esposa, que se llama la amante marchita, ¿no? Y está contenida en la casa. Igual es un fantasma benévolo en este caso.
Y bueno, cuando tenía 12 años la vi en el cine esta película. Y el tema de las gafas en esta película, solamente los que usan las gafas son los protagonistas de la película. Para el público no. En cambio la de los 60 sí. O sea, era el público que usaba las gafas. Y en cambio también los protagonistas de la película también usaban estas gafas, ¿no? Era muy común en los 60s, también en los 80s era muy común el uso de estas gafas. A principios de los 2000, no, bueno, en los 90s ya no se usaba esta tecnología y se empezó a usar el 3D. A mí el 3D jamás me ha gustado, no, jamás, no sé, a lo mejor porque tengo un problema en los ojos, no puedo percibir muy bien esta tecnología del 3D. Y me acuerdo que por el año 2009, 2008, del 2008 al 2012, 2013 todavía, me acuerdo que cualquier película que sacaban abajo decía 3D, ¿no? Entonces, bueno, solamente en la del 2001 los únicos que usaban estas gafas para ver los fantasmas son los protagonistas. Los fantasmas, obviamente la versión del 2001 es superior. También la historia que detrás de ellos es más detallada. Son fantasmas que parecen realmente personajes de una película de terror. De los que más me impactaron es el martillo, este hombre afroamericano. Está lleno de clavos, y en su mano cercenada está en lugar de su mano está un martillo, ¿no? Entonces también la amante Marchita, que es la madre de familia de los que heredaron la casa supuestamente. Me parece también el príncipe roto. El príncipe roto también me impactó muchísimo cuando lo vi. Es uno de los que más me daba miedo cuando era muchacho. Bueno, es un tipo con un bat. Siempre se aparece su fantasma con el auto en el que se estrelló, ¿no? Te dan a entender que este fantasma se estrelló por estar haciendo carreritas, ¿no? Y no lo han dicho en ninguna otra documental de la película ni nada de esto, pero yo siempre he sentido que se inspiró en James Dean, ¿no? En su historia hasta este fantasma se parece físicamente a James Dean. No sé si lo conozcan. Si no conocen su historia de James Dean y su auto con una maldición, también se las recomiendo que lo investiguen. Es también muy interesante. El torso, el siguiente fantasma es el torso. No voy a describirlo gráficamente por obvias razones, pero es uno de los que más mal rollo da, ¿no? Entonces también el del niño, que parece un vaquero y tiene una flecha en la cabeza. Creo que es el menos impactante. El chacal, que es un antiguo paciente de psiquiátrico con cabello largo, desmarañado, con un rostro horrible, tiene una jaula de acero en la cabeza y es uno de los mejores logrados de la película. Y también yo siento y estoy casi seguro que se inspiró en Charles Manson por obvias razones, y el más fuerte de ellos me parece que se llama el Quebrantador o algo así, ¿no? Es un tipo de 2 metros. Fue interpretado por un luchador de la vida real. Es un luchador de lucha libre. Y bueno, aquí interpreta a este fantasma enorme. Y era un desvividor serial, ¿no? O sea, es lo que hacía en vida, ¿no? Eres un fantasma que también hace lo mismo, pero pues ahora potencializado con habilidades fantasmales, ¿no? Y la amante enojada también, una mujer en cueros, totalmente llena de cortadas. Que bueno, yo pensé que era un enfermo por pensar estas cosas cuando yo tenía 12 años, pero me he dado cuenta que no era el único que me provocaba malos pensamientos esta fantasma. Yo pues, estaba en la pubertad, entonces ya te imaginarás qué es lo que me provocó el fantasma en lugar de miedo, ¿no? Casi se me olvidaba también uno de los fantasmas. Bueno, es un par de fantasmas que siempre estaban juntos. Me provocó también terror cuando lo vi a los 2 años. Ya cuando supe la historia de fondo de estos fantasmas, pues me dio mucha tristeza, ¿no? Estos
todos tienen una historia, ¿no? Pero una de las más trágicas. Y si gustan, bueno, ya, si gustan en algún comentario que quieran la historia detallada de estos fantasmas, de la del 2001, pues con gusto lo haría, ¿no? Pero pues si no, investiguen, ¿no? Su historia de es la madre y el niño grande. Es la madre terrible y el niño grande, algo así. El niño grande prácticamente es un hombre obeso que tiene problemas cognitivos graves, está con un pañal y con un babero sucio. Y la mujer es la madre terrible que lo alimentaba a todas horas a su hijo, ¿no? Es una mujer enana. Estos supuestamente eran artistas de circo, de los cuales todo el mundo se burlaba de ellos, compañeros y el público y gente también se burlaba de estos, de la madre e hijo. Y un día le hicieron una broma, o sea, como veían que dependía mucho de su madre, este hombre, meten a la mujer enana en una bolsa y la meten a una caja, ¿no? Como broma para pues que fuera más independiente, o no sé qué intentaban hacer. Y bueno, la madre pues fallece por asfixia. Y bueno, el niño grande, que es más bien un hombre obeso, se llama Harold. Al ver esta situación, al ver que su madre ya no está con vida, pues agarra una hacha y desata su furia contra los que se habían burlado de ellos tanto tiempo, ¿no? Tú ves el fantasma y te da terror, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pero ya cuando ves esta historia, pues es perturbador, ¿no? Está triste. Es algo muy inquietante. Creo que es una de las historias más tristes. Y pues creo que fue muy bien logrado en la película, ¿no? Ni el quebrantahuesos ni el chacal, ¿no? Es la mujer, la madre terrible y el niño grande, ¿no? Bueno, la película clásica 1960 fue un fracaso en taquilla. No pasó sin pena ni gloria prácticamente y fue olvidada muchísimos años. En el año 2000 empezaron a decir que se había estado trabajando en un remake de esta. El productor del remake es Robert Zemeckis, me parece. Y bueno, hay un buen elenco en esta. Está protagonizada por Tony Shalhoub, también conocido por Sangre, Sudor y Gloria, el empresario al que se roba La Roca. Y no me acuerdo el nombre del otro actor. Y también es el protagonista de la serie Monk, este detective con trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? También aparece Matthew Lillard, que es el parapsicólogo. Interpreta aquí un parapsicólogo que trabajaba para Cyrus para atrapar a los fantasmas. Y bueno, es nuestro Shaggy de Scooby-Doo. Y también aparece en Scream. Y Embeth Davis, esta sí me sorprendió, conocida por nada más y nada menos que la señorita Miel de Matilda, la maestra que salva a Matilda de la Tronchatoro. Y bueno, con la película, este remake no fue como tal un fracaso, pero pues tampoco le fue muy bien, ¿verdad? Mucha gente en ese año no la vio. Me acuerdo que mis compañeros de escuela les preguntaba en ese tiempo: oye, ¿ya viste 13 fantasmas? ¿Qué es eso, no? Bueno, también pues, por la edad que yo tenía, pues yo nunca tuve restricciones para ver nada, ¿no? Entonces también, ¿no? Puede ser que también por la edad. Pero no, esta película, si ustedes investigan en internet, no le fue muy bien que digamos, ¿no? Y pues obviamente antes no existían las redes sociales. Toda la publicidad que tenían las películas pues se tenía que hacer en espectaculares, periódicos, bueno, algunas cápsulas de televisión. No le fue terrible, pero tampoco le fue muy bien. Las actuaciones de la película clásica son más, bueno, las de esa época eran un poco más teatrales, como series clásicas, como las que podíamos ver en La Dimensión Desconocida o películas clásicas. Estas actuaciones más teatrales, no es que sean malos actores, solamente así se actuaba en esa época.
Y bueno, aquí en el remake, Tony Shalhoub lo hace muy bien. La hija, esta actriz que también aparece, me parece en Scary Movie o Scream, no recuerdo, también lo hace bien, un poco exagerado, pero bueno, los personajes más odiosos de este remake fue la niñera, esta mujer negra, y el niño que parece latino. Creo que fue la única película que hizo este niño. No siguió en la actuación, se retiró de la actuación. Investigué en MVD, pero no aparece absolutamente nada el por qué se retiró. Me parece que solamente hay una foto ya de adulto y no se parece absolutamente nada a este niño. Sí, la niñera es un personaje cagante, cae muy mal, no hace su trabajo, es negligente, no cuida a los niños, que se supone que es la niñera, le falta el respeto al padre. Me parece que es una rapera la que la interpreta, por lo que investigué, pero terrible este personaje, terrible actuación. Genera más problemas de los que resuelve, es grosera, o sea, no, es un personaje horrible, ¿no? Esta actriz, y el niño pues igual, ¿no? O sea, está ahí para ser atrapado, y también, ¿no? Un niño malcriado, no. Son esos personajes que no. El que está muy bien es Matthew Lillard, que es el parapsicólogo, es un personaje muy divertido, que sin caer como alivio cómico, es un personaje raro, voluntariamente gracioso, eso también me gustó, y lo hace muy bien, ¿no? O sea, lo podemos ver, es un gran actor, él, como muchos que hacen comedia también, y fue un gran acierto, ¿no? Personalmente creo que las dos valen la pena, aunque las dos tienen tonos distintos. Yo recomiendo las dos. Es la película, el remake, si te gusta más el terror, el gore, la acción. Y la de los 60, si quieres, si te gusta el suspenso, si te gusta ver una historia lenta, que se va cocinando lentamente, te gusta el cine clásico, las series clásicas, pues esta es tu película. De igual manera, yo les recomiendo las dos. Como dato curioso, bueno, no como dato curioso, pero como una anécdota, me he dado cuenta que en las páginas de Facebook, canales, hasta de TikTok, todo esto, se quieren pasar como paranormales, de misterio, todas estas páginas, ¿no? Truchas, ¿no? Estas páginas. Y que sacan videos falsos. He visto algunas páginas que publican, que se llama el Zodíaco Negro, según ellos, y son los fantasmas de la película del 2001, ¿no? Mencionan ahí sus historias de manera escueta, pero no en forma de crítica, no en forma de crítica de la película, ni como reseña, sino como algo real, güey. O sea, algo que sí, como que si hubiera pasado esta historia, no abordan la historia de la película, solamente que hay el Zodíaco Negro y te van presentando el chacal, ¿no? Y pues me da mucha risa porque luego veo comentarios que dicen, ay no, una tipa que ay voy a ponerlo en práctica, ¿no? Porque según pintas un pentagrama y que según es para abrir la puerta a estos espíritus. Es una película, por Dios, ¿no? O sea, esto sí me ha generado risa y no sé, pena ajena, ¿no? Bueno, con esto hemos concluido la crítica, reseña, comparación, lo que ustedes quieran llamar. Les sugiero y les pido de favor que se suscriban al canal, no les cuesta nada, den like al video o comenten, no importa, pero sí que se suscriban y que activen todas las notificaciones. Y bueno, los espero para el siguiente video del radar de bobinas y bits. Adiós.